un cuerpo deformado, un dolor insoportable, un hedor nauseabundo que hacía desmayar a los cortesanos. Tras su muerte, un líquido cadavérico se filtró de su ataúd y fue lamido por perros callejeros. Este fue el horrible final de uno de los monarcas más temidos de la historia. Hoy, desvelamos la verdadera historia de la muerte del rey Enrique VIII de Inglaterra, un relato grotesco que rara vez se cuenta en toda su repulsiva realidad. Enrique Tudor nació el 28 de junio de 1491. Cuando ascendió al trono a los 17 años, era considerado el príncipe más apuesto de Europa. Era alto, atlético, con cabello rojizo dorado y un porte majestuoso. Un embajador veneciano escribió sobre él que poseía una figura extraordinaria y un rostro angelical, superando en belleza a todos los demás príncipes cristianos. ¿Cómo entonces este dechado de virilidad y poder encontró una muerte tan humillante? El punto de inflexión fue un accidente durante un torneo de justas en Greenwich en enero de 1536. A los 44 años, Enrique sufrió una terrible caída cuando su caballo se desplomó bajo él. El rey permaneció inconsciente durante 2 horas, y aunque sobrevivió, la herida en su pierna derecha nunca sanó por completo. Esta herida se convirtió en una úlcera abierta que supuraba constantemente, desprendiendo un olor fétido que anunciaba su presencia incluso antes de que entrara en una habitación. Fue una humillación devastadora para un rey tan vanidoso. Los cortesanos estaban obligados a soportar el olor sin mostrar repugnancia, so pena de enfrentarse a la ira real. El accidente también marcó el inicio de una transformación en su comportamiento. ¿Coincidencia o no? Esto ocurrió en el mismo período en que Enrique ordenó la ejecución de su segunda esposa, Ana Bolena, por cargos inventados de adulterio y traición. Algunos historiadores sugieren que una lesión cerebral producto de la caída pudo haber exacerbado sus tendencias preexistentes a la paranoia y los ataques de ira. Debido a su reducida movilidad, el rey comenzó a ganar peso rápidamente. Su cintura, que en su juventud medía 89 centímetros, se expandió a más de 130 centímetros. Su peso superó los 180 kilogramos, lo que lo volvió tan obeso que tuvo que ser trasladado entre los aposentos reales mediante un sistema de poleas especialmente diseñado. Los marcos de las puertas de los palacios tuvieron que ser ensanchados para que pudiera pasar. La dieta real contribuyó enormemente a su declive. Los registros de la cocina indican que Enrique consumía alrededor de 5.000 calorías diarias, principalmente de carnes rojas con muy pocas verduras. Una cena típica incluía varios tipos de pasteles de carne y cantidades impresionantes de vino y cerveza. Esta dieta, junto con la inactividad forzada, aceleró drásticamente su deterioro físico. Las úlceras de su pierna empeoraron con el tiempo. Los médicos aplicaban tratamientos que hoy sabemos que eran perjudiciales: cauterización con hierros candentes, aplicación de mezclas que contenían arsénico y mercurio, y sangrías regulares que solo lo debilitaban más. Las heridas se volvieron tan graves que los huesos eran visibles a través de la carne en descomposición. El hedor era tan nauseabundo que su presencia podía sentirse a 3 habitaciones de distancia. A los 49 años, Enrique se casó con Catalina Howard, una joven de apenas 19 años. Este matrimonio fue descrito por él como un regreso a la juventud. Sin embargo, la diferencia de edad, unida a su estado físico, convirtió su relación en un espectáculo grotesco. Catalina, incapaz de soportar a su marido deforme y fétido, buscó consuelo en los brazos de un joven cortesano. Cuando se descubrió el romance, el rey ordenó la ejecución de ambos. Su último matrimonio, con Catalina Parr, en 1543, fue más un acuerdo político que una unión romántica. Catalina desempeñó más el papel de una enfermera que el de una esposa, cuidando al rey moribundo con una devoción sorprendente, considerando el destino de sus predecesoras. En sus últimos años, Enrique padeció múltiples problemas de salud. Los expertos modernos creen que probablemente sufría de diabetes, gota severa, hipertensión e insuficiencia cardíaca. Algunos han sugerido la sífilis.
aunque este diagnóstico es disputado por muchos historiadores actuales. Esta combinación de dolencias convirtió sus últimos años en un tormento constante. Los relatos de la época describen al rey oscilando entre períodos de dolor insoportable, durante los cuales gritaba y maldecía a todos, y momentos de profunda melancolía, en los que permanecía inmóvil durante horas. La paranoia de Enrique se intensificó junto con su sufrimiento físico. El otrora brillante estadista se obsesionó con conspiraciones imaginarias, ejecutando a amigos cercanos y consejeros leales basándose en sospechas infundadas. Un reinado de terror se apoderó de la corte, ya que un comentario imprudente o una mirada malinterpretada podían acarrear una acusación de traición. Notablemente, ordenó la ejecución de Henry Howard, conde de Surrey, solo 9 días antes de su propia muerte. Su miedo a ser envenenado se convirtió en una obsesión. Desarrolló un elaborado sistema de seguridad alimentaria que requería que los sirvientes probaran cada plato antes de que llegara a su mesa. Cada utensilio era inspeccionado meticulosamente. Esta fijación podría haber sido un síntoma de su creciente inestabilidad mental o el resultado de repetidos y pequeños derrames cerebrales. A medida que se acercaba el final, el sufrimiento de Enrique alcanzó niveles casi inimaginables. En sus últimos meses apenas podía moverse, incluso con ayuda. La gangrena se había instalado en sus piernas, intensificando el hedor ya insoportable. La corte real se convirtió en un lugar de miasma y susurros, donde los cortesanos se cubrían la nariz con pañuelos perfumados mientras se forzaban a permanecer en la presencia real. Durante su último invierno, entre 1546 y 1547, la salud del rey se deterioró rápidamente. Sufría de fiebres recurrentes, probablemente debido a la septicemia causada por las numerosas infecciones en su cuerpo. Su respiración se volvió cada vez más difícil y los episodios de delirio se hicieron frecuentes. Testigos presenciales informaron que, en esos momentos, el rey a menudo murmuraba los nombres de sus esposas fallecidas, especialmente el de Juana Seymour, que murió después de dar a luz a su único hijo legítimo, y posiblemente también el de Ana Bolena, cuyo fantasma, según los rumores, lo atormentaba. Curiosamente, a pesar de su estado evidentemente terminal, nadie en la corte se atrevía a sugerir que el rey se estaba muriendo. La ley inglesa consideraba un acto de traición predecir la muerte del monarca. Así, médicos y cortesanos mantuvieron la ficción de que su recuperación era posible, incluso cuando, el 27 de enero de 1547, el hedor de la descomposición emanaba de su cuerpo aún vivo. Reconociendo que el fin estaba cerca, Enrique finalmente permitió que el arzobispo Thomas Cranmer fuera llamado a su lecho. Incapaz de hablar, apretó la mano de Cranmer cuando se le preguntó si moría en la fe cristiana. Fue su último acto consciente. En las primeras horas de la mañana del 28 de enero, a la edad de 55 años, el otrora poderoso rey exhaló su último aliento. Pero la indignidad de su condición no terminó con la muerte. Debido a su enorme tamaño, se tuvo que construir un ataúd especial para albergar sus restos. Preparar el cuerpo para el entierro fue un desafío espantoso para los embalsamadores reales. El proceso de embalsamamiento en esa época era rudimentario, consistiendo principalmente en la extracción de los órganos internos y el relleno de las cavidades con hierbas aromáticas. En los días siguientes, mientras el cuerpo esperaba el funeral de estado, ocurrió uno de los episodios más macabros asociados con la muerte de Enrique. El ataúd, que no estaba adecuadamente sellado para contener los gases y fluidos de la descomposición, comenzó a tener fugas mientras reposaba en la capilla de la abadía de Sion. Durante la noche, los relatos contemporáneos describen una escena perturbadora. El líquido cadavérico goteó sobre el suelo de la capilla, donde fue descubierto por perros callejeros que lamieron la materia en putrefacción. Esta historia, registrada por cronistas de la época, marca un final profundamente humillante para un rey que había construido su imagen sobre el poder, la majestad y la autoridad divina. El poderoso Enrique, que desafió al Papa,
redefinió la religión inglesa y envió a 2 de sus esposas al cadalso, terminó como una masa de carne podrida. Su cuerpo fue profanado por animales callejeros. El funeral tuvo lugar finalmente el 16 de febrero de 1547, casi 3 semanas después de su muerte. A pesar del insoportable olor que emanaba del ataúd, las ceremonias se llevaron a cabo con toda la pompa que se esperaba para un monarca tan poderoso. Fue enterrado en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, junto a Juana Seymour, la única esposa que le dio el tan anhelado heredero varón, Eduardo VI. Irónicamente, Eduardo, cuya existencia motivó muchas de las controvertidas decisiones de Enrique, incluida la ruptura con Roma, reinó solo durante 6 años antes de morir de una enfermedad a la edad de 15 años. El trono pasó luego a María, la primogénita de Catalina de Aragón, quien intentó revertir las reformas protestantes de su padre, y finalmente a Isabel I, hija de Ana Bolena, quien inauguró una edad de oro en la historia inglesa. La grotesca muerte de Enrique VIII sirve como un poderoso recordatorio de los límites del poder humano. El rey que se consideraba por encima de la ley, que podía redefinir una religión nacional y disponer de vidas humanas a su antojo, fue finalmente víctima de su propio cuerpo mortal. Su muerte no fue solo el fin de un hombre, sino también un símbolo del declive de una era. Como escribió la historiadora inglesa Alison Ware, es una de las grandes ironías de la historia que un hombre que comenzó con tanta promesa, belleza y habilidad terminara como una grotesca caricatura de sí mismo, atormentado por el dolor físico y la inestabilidad mental, temido y adulado por quienes lo rodeaban, pero rara vez verdaderamente amado. La transformación de Enrique VIII de príncipe renacentista ideal a un tirano obeso y enfermo sigue siendo uno de los estudios de caso más fascinantes de cómo el poder absoluto, combinado con el dolor crónico y una enfermedad progresiva, puede remodelar a un individuo. Su legado político, la separación de Inglaterra de Roma y la fundación de la Iglesia de Inglaterra, continúa dando forma al mundo moderno, pero su final personal es un recordatorio de la fragilidad humana. Los últimos momentos de la vida de Enrique, con su respiración dificultosa y su cuerpo deformado, contrastan dramáticamente con los retratos oficiales que lo muestran en toda su majestad real. Esta disonancia entre la imagen pública y la realidad privada es una de las grandes lecciones de su vida y muerte. Así terminó la existencia de uno de los monarcas más notorios de la historia, no con gloria, sino con un hedor insoportable y un final indigno de su corona. El hombre que transformó Inglaterra y alteró permanentemente el curso de la historia occidental, finalmente, como todos nosotros, fue víctima de la inevitable decadencia de la carne. La muerte de Enrique VIII no fue solo un evento histórico, sino también un momento simbólico que refleja la naturaleza efímera del poder. En sus últimos años, a medida que el cuerpo del rey se deterioraba, también lo hacía el mito de la invulnerabilidad real. La monarquía, una institución divina que se consideraba por encima de las leyes de la naturaleza, se vio obligada a reconocer su propia mortalidad. La ironía final de la vida de Enrique VIII es que el hombre que luchó tan ferozmente por asegurar una sucesión masculina, llegando incluso a romper con Roma y ejecutar a 2 de sus esposas, engendró un hijo frágil que murió joven. Su verdadero legado se cumpliría a través de sus hijas, especialmente de Isabel I, la hija de la mujer que hizo ejecutar por cargos falsos. Quizás, la lección más profunda de la muerte de Enrique VIII es que ni siquiera el poder absoluto puede vencer las limitaciones del cuerpo humano. El hombre que reescribió las leyes de su nación para satisfacer sus deseos no pudo reescribir las leyes de la naturaleza. Al final, incluso los reyes más poderosos enfrentan el mismo destino que los súbditos más humildes. La muerte de Enrique VIII no es solo una historia de horror médico, sino una fábula moral sobre los límites del poder humano y la inevitabilidad del deterioro físico. Su cuerpo, una vez admirado como la encarnación de la realeza, se convirtió en un símbolo de la transitoriedad de toda la gloria terrenal. Este relato nos recuerda que, al final, todos somos iguales ante la muerte,
sin importar nuestros logros o nuestra posición social. La terrible muerte de Enrique VIII sigue fascinando y horrorizando, precisamente porque revela la humanidad vulnerable detrás de la fachada del poder absoluto.